Y nos vamos a centrar de una forma más serena, más seria, en un debate en el que también vamos a aprender mucho. Y aprendemos de sexo, o mejor dicho, de sexualidad. Y lo hacemos de sexualidad en personas con diversidad funcional. Nuestro compañero Rafael Álvarez de Cienfuegos estuvo con personas muy autorizadas para hablar de este tema. Bien, pues hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la sexualidad en personas con diversidad funcional. Para ello contamos con Erenia García, que es técnica de promoción de la salud del área de gestión sanitaria Sur Granada, y con Paco Santiago, que es enfermero gestor de casos del área de gestión Sur también de Granada. Nos acompañan en este programa María Victoria Maldonado, de Persona Sorda, Susana Vaca, de APAI, junto con Juan Moreno, también de APAI. Y para que, lógicamente, estas personas, sobre todo María Victoria, pueda tener una comprensión de todo lo que aquí se está hablando, también hoy contamos en nuestro programa con Paqui Valero, que es nuestra compañera de lenguaje de signos de Telemotril. Bien, pues vamos a comenzar ya. Vamos a conocer peculiaridades de la sexología en estas personas con diversidad funcional. Erenia, bienvenida a nuestro programa. Bueno, es verdad, como tú comentas, que existen características específicas, especificidades y peculiaridades de la sexualidad en estas personas como colectivo, es decir, en general. Pero muchas veces estas peculiaridades vienen más que en sí de las connotaciones físicas, cognitivas o sociales de estas personas, más atribuibles a la actitud y a las connotaciones sociales a la hora de abordar este tema. No olvidemos que la sexualidad, como concepto global, ha sido un tema que ha causado mucho tabú y muchos mitos alrededor de ella. Y pensamos que la sexualidad es normalizada en personas jóvenes, en personas en edad de procreación, en personas que tienen juventud y vitalidad. Sin embargo, cuando ya lo asociamos a otros aspectos, y pueden ser incluso las personas mayores, y en este caso las personas con diversidad funcional, es verdad que ya tiene otras connotaciones, pero como comento, son más connotaciones sociales y fruto de la resistencia y de las actitudes que tenemos ante este tema. Es cierto que en general estas personas tienen más dificultad para acceder a contextos normalizados y relacionarse con iguales, y esto es verdad que es un hándicap, porque no olvidemos que la personalidad y la sexualidad se forma en relación también con terceros y con el mundo de los objetos. Además, la actitud social que se tiene hacia estas personas es un poco de sobreprotección, de vigilancia, sobre todo. Es cierto que a lo mejor si nos vamos a un retraso, en este caso mental, un poco más profundo y demás. Pero es verdad que a nivel institucional, social y familiar hay una tendencia a la vigilancia y a la protección, y que determinadas conductas estén un poco sancionadas. O sea que esas son unas características que es verdad que limitan la capacidad de expresión. No olvidemos, evidentemente, que además de estas generalidades, fruto más de una actitud social, más que de las características específicas de cada sujeto, hay que tener en cuenta, siempre que se aborde el tema de la sexología, una biografía personal. Es decir, la sexualidad es amplia y hay que tener en cuenta que pueden tener una sexualidad normal como personas totalmente normalizadas, entre comillas, y que siempre tenemos que evaluar al individuo. Su diversidad, sus capacidades, sus habilidades sociales, sus capacidades de comunicación, de expresión afectiva y emocionales. Erenia comentaba que la sexualidad en estas personas puede ser normalizada, entre comillas. ¿Podemos especificar algo más? Sí, perfectamente. Vamos, el problema que tenemos es que muchas veces el concepto de sexualidad partimos de una base errónea, pero a nivel general. Yo no haría mucha diferencia entre personas con diversidad funcional, de un tipo u otra, salvo algunas cosas muy determinadas. ¿Por qué? Porque el problema es que socialmente, como antes hablaba Erenia, el concepto que tenemos de sexualidad es muy centrado y muy relacionado con el coito, con los genitales. Y entonces parece que lo demás no es sexualidad. Entonces esto sí que hace, pero en realidad es que lo hace incapaces a todos. Tengamos una diversidad funcional de un tipo o de otra. Socialmente quizás se nos ha educado para que seamos incapaces, entre comillas, a nivel sexual, ¿no? Se nos ha enseñado a disfrutar, o se pretende disfrutar solo con genitales, donde parece que la expresión de emociones, de sentimientos, de afectos, las caricias, todo esto es algo secundario, como mucho algo que se hace, pero para llegar a algo más, ¿no? O sea, como forma de estimular o excitar a una persona, no como una actividad sexual en sí.
Entonces esto quizás nos haga que muchas veces pues acudamos a terapia pensando que somos unos fracasados a nivel sexual con distintos problemas, porque no tengo deseo sexual, pues porque tengo una sexualidad con una relación rapidísima, porque llego al orgasmo muy fácilmente, con mucha rapidez, etcétera. Claro, porque tenemos expectativas que no se corresponden con la realidad. Creo que históricamente las familias, quizás que en su seno tengan alguna persona con algún tipo de diversidad funcional, pues la han ido educando erróneamente, me imagino, en el tema de la sexualidad. Bueno, yo sí que coincido pues totalmente con lo que dice Paco. Es verdad que la educación sobre sexualidad ha estado muy limitada, es una educación muy prohibicionista y se nos ha coartado mucho. Eso en general. Evidentemente, a las personas con diversidad funcional la educación sexual ha estado aún más negada y los mensajes todavía han sido mucho más negativos. Entonces, evidentemente, eso ha supuesto un hándicap pues tremendo a la hora de desarrollar sus emociones y sus necesidades pues, sexuales, que la tienen igual que otras personas, porque son necesidades emocionales, sexuales, de comunicación que la persona tiene desde que nace hasta que muere. Pero es verdad que históricamente el tema de la sexualidad ha estado postergado, ha estado dañado y especialmente con estos colectivos por sus especiales peculiaridades mucho más. Y la sexualidad, como bien comenta Paco, no solamente genitalidad, que son graves errores en los que caemos y que muchas veces pues, nos llevan a buscar ayuda, porque es una educación errónea, no solamente genitalidad, no solamente está relacionada con la procreación, sino que la sexualidad es una dimensión humana que evidentemente es para obtener placer, pero que empieza cuando la persona nace y muere cuando la persona pues muere. Bueno, pero digamos que este planteamiento puede ser general, mucha gente, pues yo creo que ya sin ningún tipo de diversidad, pues también entiende que la sexualidad es solamente genital. Sin embargo, ni muchísimo menos, es un error craso, ¿no, Paco? Sí, vaya, es que por eso yo es que no diferenciaría mucho entre personas con diversidad funcional de una u otra. Porque es que al final la capacidad de poder disfrutar de nuestro cuerpo, compartir con otras personas emociones, afectos, sentimientos, es algo del ser humano e innato al ser humano. O sea, no hay que diferenciar entre un tipo de problemas que vamos a tener unas personas o pueden tener otras. Y es que eso no le va a afectar. A lo mejor sí la actividad sexual física a nivel de una determinada práctica sexual, pues que bueno, pero eso no le imposibilita que pueda vivirlo con otro tipo de juegos que pueden ser igual o más de gratificantes. Yo tan solamente quizás lo que sí haría un poco de diferenciación sería en aquellas personas mejor con diversidad funcional, psíquica. Sí, porque digo yo, porque tienen necesidad pues, de expresar sus emociones, vivir su sexualidad, pero en estos casos pues a lo mejor hay personas que la capacidad para decidir en un momento dado, sobre todo en la prevención de embarazos no deseados, sí que a lo mejor necesitaría quizás pues un apoyo más diferenciado con respecto a otras personas, ¿no? Porque esa capacidad de decisión pues no va a ser igual y entonces posiblemente se puede encontrar con problemas. Entonces, mediante el uso de métodos anticonceptivos más indicados para estas personas, donde ellos no sean las responsables, pues ese problema se estaría evitando. Pero por lo general, yo creo que es que no diferenciaría mucho entre unas personas u otras, con el concepto de lo que tenemos por sexualidad sana y placentera para el ser humano. ¿Sí? No obstante, yo sigo insistiendo en eso, en la necesidad de educación sexual, especialmente, pero no especialmente, como dice Paco, porque existan diferencias. Es decir, la sexualidad es igual para todo el mundo. Todos pues nacemos seres sexuados, es algo instintivo, pero evidentemente el aprendizaje y lo que la sociedad nos favorece o nos limita es verdad que está ahí. Y con este colectivo la sexualidad socialmente se ha negado muchas veces. Sobre todo yo me estoy refiriendo más al tema del retraso postmental. Es verdad que a nivel físico nos podemos encontrar otra diferencia. Por ejemplo, yo me estoy acordando de personas que pueden sufrir una lesión postmedular en edad, en mitad pues de la vida, ¿no? En la juventud. Ahí podemos hablar de problemas a lo mejor de autoconcepto y de autoestima, pero ojo, problemas de autoconcepto y de autoestima que están muy relacionados con el concepto que socialmente y la percepción que socialmente tiene la sociedad por esas personas. En este caso creo que sería necesario y conveniente que la familia que tuvieran alguna persona con este tipo de diversidad funcional, sobre todo psíquica, pues hablaran con vosotros, ¿no, Paco?
Sí, de hecho, vaya, la familia suele acudir, las madres, padres habitualmente, gente joven, sobre todo con peticiones de métodos anticonceptivos que no dependan de ellos, ¿no? O sea, antes se utilizaba sobre todo pues la inyección mensual, después la trimestral, o sea, algún tipo de estos métodos que evite esos embarazos no deseados que decíamos. Entonces, sí hay muchas familiares que sí se ocupan de que su hijo o su hija puedan tener una sexualidad sana y segura también, por supuesto. Y al hilo de esto también quería hablar, porque estamos hablando mucho con personas con diversidad funcional, pero también a nivel social otro grupo que también me gustaría incluir es de las personas mayores. Las personas mayores muchas veces también parece que cuando una persona es mayor ya, si es un hombre, es un viejo verde, y si es una mujer ya no tiene ni calificativos para denominarla, ¿no? Entonces, como antes bien decía Erenia, la sexualidad va con la persona desde que nace hasta que muere, y es algo, hay distintas formas de vivirla, pero incluso dentro del vientre de la madre se ha visto que el bebé cómo se chupa el dedo, es algo placentero para él, o sea que es algo que es un aprendizaje y algo que va disfrutándose durante toda la vida, si se vive bien. A veces lo que pasa es que una capacidad que tenemos que nos permite disfrutar de nuestro cuerpo, compartir con otras personas, etcétera, a veces lo convertimos en un problema, porque a veces confundimos también lo que son los fines con los medios, como yo suelo comentar. Normalmente, cuando decía antes un poco para hacer hincapié el tema del coito, el coito es un medio imprescindible, bueno, hoy con las tecnologías ni para eso, pero bueno, por vía natural, imprescindible para obtener dar lugar a un embarazo, pero para lo demás, el coito no es imprescindible. ¿Qué pasa? Que muchas veces, a través de una práctica sexual, como es el coito, también pretendemos obtener placer, dar placer, una obsesión mucha del hombre, porque nos consideramos los responsables del éxito o del fracaso de la relación en muchas situaciones. Entonces, todas estas son cuestiones sociales, pero que nos afectan a todos, tanto a nivel de personas con algún tipo de diversidad funcional o como sea, que es algo general. Bueno, hemos hablado que, las peculiaridades que las personas con discapacidad psíquica pues tienen. Pero bueno, la física pues prácticamente no tiene ninguna traba para poder llevar a cabo pues cualquier tipo de actividad sexual. Hombre, está claro que la física le limita menos, pues porque sobre todo tenemos que pensar que el órgano sexual más potente de nuestro cuerpo no es el pene ni es la vagina, es nuestro cerebro. Entonces está claro que si tenemos una mente no afectada por determinadas patologías o determinadas problemáticas, pues la capacidad, entre comillas, de disfrutar de nuestra sexualidad, pues quizás nos permita un abanico más amplio, ¿no? En ese sentido, pues posiblemente quizás haya algo de diferencia. Bueno, y las personas con discapacidad, por ejemplo, más que con discapacidad, con diversidad funcional, por ejemplo, que tenemos aquí a María Victoria, persona sorda, ellas, ¿cómo viven la sexualidad? ¿Igual? Hemos dicho sexualidad, no solo genitalidad, interviene nuestra mente, nuestras emociones, los sentidos son importantísimos, o sea, vista, oído, tacto, olores, todo esto influye en la sexualidad. El que una persona pueda tener la afectación, por ejemplo, a nivel auditivo, no afecta. ¿Por qué? Porque posiblemente haya otros órganos de los sentidos, otros sentidos que potencie. Por lo mejor el sentido del tacto pues se puede potenciar más, o el de la vista. Pues los olores pueden ser estimulantes en un momento dado o pueden ser elementos de rechazo, ¿no? Entonces, o sea, que todos los sentidos influyen y normalmente sí está claro que cuando un sentido por algo se ve afectado, otros se potencian y se desarrollan más. Lo importante, como decía Paco, pues evidentemente que se pongan en contacto con las personas que conocen en profundidad este tema para que les puedan aconsejar. Erenia, simplemente añadir y subrayar el derecho a los derechos sexuales de estas personas como de todas las personas y el derecho a una educación pues, sexual que nos haga más libres. Un poco recalcar el tema de los familiares que tengan pues alguien en su casa con algún tipo de diversidad funcional que le pueda afectar a esto, que no los miren con lástima como a una persona que pobretico, pobretica, que tiene esta desgracia, que a veces suele pasar, hay un comentario que no solemos encontrar, sino que le apoyen, que hablen con ellos y que intenten comprenderlo y que también entiendan que tiene un derecho a vivir su sexualidad, que muchas veces será de forma distinta, pero no por ello igual de placentera, y es algo que él necesita el ser humano como forma de vivir de forma enriquecedora y plena. Yo por lo demás no, nada más.
Bueno, pues nada, aquí vamos a poner el punto y final a nuestro programa. Susana nos miraba ahí, Susana Vaca nos miraba ahí de vez en cuando diciendo que bueno, que ella vive plenamente su sexualidad sin ningún tipo de problema, Susana. Y Maribí igual también, y bueno, y también Juan, por supuesto, a su manera, pues totalmente la vive, ¿no? Bueno, pues agradecemos, por supuesto, su presencia testimonial en este caso, en nuestro programa, y por supuesto también a Paqui Valero, nuestra compañera, porque ha llevado a cabo la traducción de todo lo que aquí se ha comentado. Bueno, pues Erenia, Paco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues nada más, hasta aquí nuestro tiempo de panorama en el día de hoy. Con ese parque comercial, con el curso de técnicos en emergencias sanitarias, con el Museo de Motril, con los radioaficionados en las bodegas, aprendiendo un poquito de sexualidad también en personas con dificultades, con diversidad funcional concretamente. En fin, un poquito de todo hemos querido tener. Pero ya saben que para la próxima semana estaremos acercándonos con muchas cosas. Estaremos muy inmersos todavía en esas cruces de mayo que seguro que nos van a traer mucha fiesta. Espero que ustedes puedan descansar, recuperar fuerzas de las últimas vacaciones, las de Semana Santa, y que, bueno, que se lo pasen ustedes a las mil maravillas. Nosotros volveremos aquí, como siempre, en nuestro panorama de la semana que viene. Hasta entonces, les esperamos. Adiós.